La señora Clara Inés Hoyos Arboleda se ha convertido en un verdadero referente de liderazgo femenino en el municipio del Doncello. Su historia es el reflejo del esfuerzo y la constancia de las mujeres organizadas de la región, un testimonio que hoy muestra con orgullo los frutos de un trabajo colectivo que ha fortalecido a toda una comunidad. Bienvenidos a los podcasts de GC Prensa. Hola, bienvenidos a los podcasts de GC Prensa. Hoy me encuentro con la señora Clara Inés Hoyos Arboleda, aquí en el municipio del Doncello. Y con ella vamos a hablar de experiencias importantes que las queremos compartir con todos nuestros seguidores. Doña Clara, la estamos saludando a través de GC Prensa. Muchas gracias, Giovanni. Bienvenidos a mi hogar. Con mucha alegría de tenerlos acá. Bueno, doña Clara, ¿cómo llega usted al departamento del Caquetá, su familia? ¿Cómo llegan a estas tierras? Bueno, soy hija de Alonso Hoyos y Margarita Arboleda de Hoyos, que llegaron desde el Quindío, víctimas de un desplazamiento de la violencia que se vivía en ese entonces. En 1960 pisaron el municipio del Doncello, Caquetá. Ellos venían con 7 hijos y aquí me tuvieron a mí. Yo fui la octava de la familia. Nací en el 1964 aquí en el municipio del Doncello, el cual quiero mucho, y he venido desarrollando mi vida en esta localidad que es tan próspera, que es tan activa en todos los emprendimientos que se dan. Familia quindiana, pero usted netamente doncellense, ¿no? Yo soy doncellense, 100% doncellense, y muy orgullosa. ¿Usted nació acá en esta finca donde estamos? No, yo nací ahí en el pueblo. Papá y mamá tenían una casa donde funcionaban las oficinas del Colegio Marco Fidel Suárez, y cambiaron esa casa por esa tierra con el padre Juan. Entonces, para que la casa quedara en el Marco Fidel Suárez, y papá y mamá se vinieron, yo tenía 2 años cuando me trajeron a esta finca. Desde ahí estoy acá en esta finca. Mi vida transcurrió normal, estudié mi bachillerato aquí en el Coro Inmaculado. Me fui acá, trabajé, estudié y regresé nuevamente a este pueblo. Después, pues ya papá y mamá estaban muy ancianos. Me vine en el 2000 para hacerme frente de ellos, que estaban muy enfermos. Papá falleció en el 2003, mamá falleció en el 2006. Continué en ese proceso, compré una finca ya cerca al Huila, pero de ahí hubo un desplazamiento en el cual me hizo retirarme nuevamente del Doncello, pero regresé a los 2 años de haberme ido. Y nuevamente retorné aquí a la casa, pero venía económicamente demasiadamente mal. Me puse a vender pan de queso en Casiado para poder levantar el sustento mío y de mi hijo. Y resulta de que en esas caminadas que me pegaba con la venta del pan de queso y el pan de bono, me encontraba mujeres todas víctimas, mujeres que no solamente habían perdido sus hijos, su esposo, sus tierras, sino que estaban acá con las manos cruzadas sin saber qué hacer. Esa acción de estas mujeres, ese sentir de ellas, las cuales recurrían a mí a ver qué íbamos a hacer, me surgió la idea de que formáramos una asociación. Y empezando, esa idea nació en el 2014, finalizando el 2014, íbamos haciendo reuniones, mirando a ver qué íbamos a hacer nosotras por nosotras, que lográramos hacer un proyecto de vida que nos sirviera para el trabajo que queríamos como desempeñar, tener un desarrollo sociocultural y económico. Usted sabe que el Caquetá es una tierra que su cultura es muy ganadera, y en ese entonces era de cultivos ilícitos. Entonces buscábamos como cambiar esa posición, esa situación dentro de nuestros hogares, para que nuestros hijos crecieran en un entorno más sano, en un entorno más agrícola. Y empezando el 2015,
La Red Caquetá Paz se nos unió y nos apoyó en unas reuniones y capacitaciones donde nos enseñó qué era asociatividad, para qué se asociaba uno, los deberes, los derechos. Y dentro de todas esas capacitaciones que hicimos, que fueron más o menos 3 meses, surgió la idea de trabajar con plantas aromáticas. Nosotras no teníamos, ninguna tenía un recurso, nosotras ninguna teníamos una forma de sacar adelante ningún tipo de proyecto. Estamos hablando del 2015. 2015. Entonces vimos como la mayor facilidad trabajar con aromáticas. Nunca dimensionamos lo que era un cultivo de aromáticas. Nosotros sabíamos que en una olla o con el patio de la casa se daba muy bien la hierbabuena, el limoncillo, el pronto alivio, pero nunca pensamos que era un cultivo. Pero arrancamos y así fue como el 16 de mayo de 2015 tuvimos nuestra asamblea, nuestra primera asamblea, digámoslo así, donde conformamos la Asociación de Mujeres Emprendedoras Cimientos del Hogar ASMUES, con la que iniciamos un proceso con aromáticas. ¿Quiénes integraban esa asociación? Mujeres del común, mujeres campesinas, mujeres urbanas, pero mujeres víctimas del conflicto, ninguna profesional, todas mujeres con ganas de unirnos y sacar adelante ese proyecto de vida, ese mejoramiento de nuestro entorno. Ya comenzaron ustedes prácticamente a organizarse con personalidad jurídica, conformar esa asociación. Claro, el 10 de junio de 2015 nos registramos ya con el acta que teníamos del 16 de mayo, nos registramos ante Cámara de Comercio y sacamos un RUD. Tuvimos personalidad jurídica por la Secretaría Departamental de Gobierno y en junio ya existíamos, con muchas ganas de ver qué íbamos a hacer. Empezamos a sembrar las plantas aromáticas y en ese mismo junio salió una convocatoria de la cooperación alemana GIZ. De Red Caquetá Paz, 2 profesionales, especialmente Carlos Vinasco, nos apoyó para participar de esa convocatoria. Y ellos nos ayudaron a armar el proyecto, a armar la propuesta. Y para nosotros fue mucha alegría porque nos presentamos 16 asociaciones. Yo nunca creí que se nos fuera a dar, porque en esa convocatoria presentaron asociaciones de 15, 20 años de estar conformadas. Nosotros apenas llevábamos un mes. ¿Y por Doncello eran solamente ustedes o habían otros? De Doncello. De Doncello solamente nosotros. Y para nosotros fue una gran alegría que los primeros días de agosto nos llamaron y nos dijeron que era la única organización que había pasado acá en Caquetá. Es un logro. Fue nuestro primer contacto con cooperación internacional. Entonces en esa se vino GIZ y como nosotros no teníamos experiencia de manejar un proyecto, ellos nos entregaron toda la asesoría. Con ellos empezamos a nuestros primeros cultivos, nos dieron el horno deshidratador, nos dieron mesas, sillas, bueno, mucha cosa para empezar a la deshidratación. Terminaba el profesor Troncoso la administración y nosotros habíamos querido tener un sitio para convertirlo como en planta de proceso. Habíamos visto ahí en todo el centro de la galería un sitio que eran unas ruinas. Eso era un basurero, era un baño público, era dormidero de indigentes. Era un desastre ese sitio ahí, pero nosotros lo vimos con diferentes ojos. Y gana la alcaldesa Sandra Lozada y respetuosamente le solicitamos que nos lo diera en comodato. Nadie creyó que nosotras convirtiéramos esa ruina en lo que hoy en día es. Que son las instalaciones donde está todo. Que es las instalaciones. Nosotros empezamos con
El proyecto de GIZ nos apoyó con 3.450.000 pesos únicamente para adecuaciones. Con eso compramos materiales y entre todas pagábamos el maestro, vendíamos tamales, vendíamos carne asada, muchas cosas los fines de semana y esa plática la reuníamos para pagarle al maestro y nosotras éramos las ayudantes. Entonces era muy común pasar la gente y vernos allá botando escombros, haciendo mezcla, pasando mezcla, lavando paredes, colocando puertas de lo que sacaron la galería del pabellón de carnes. Hubo puertas y nosotros tomamos esas puertas, las hicimos arreglar, colocamos ventanas y lo convertimos en nuestro primer sitio donde empezamos a trabajar las plantas aromáticas. Nosotros no conocíamos nada de plantas aromáticas. Como decía, no conocíamos ni siquiera que era un cultivo. Y, nos apoyamos del SENA. Pedimos nuestra primera capacitación en el SENA, donde nos enseñaron a deshidratar, nos enseñaron a hacer los aceites esenciales, los hidrolatos. Tuvimos un profesor de apellido Ortega, que gran profesor, que gran químico, no se escondió nada, nos enseñó a hacer el destilador y empezamos a destilar aceites esenciales y a trabajar los hidrolatos para convertirlos todos en, tanto los aceites como los hidrolatos, convertirlos en productos de aseo. Entonces, nuestro primer producto que sacamos fueron ambientadores, jabones líquidos para cocina, jabones líquidos para el cuerpo, champú, cremas de mano. Nosotros trabajábamos todos esos productos. Pero para legalizarlos ante el INVIMA era demasiadamente difícil. Los ambientadores, que era lo más fácil, lo menos que nos exigían, no teníamos la forma de competir con los mercados, porque a nosotros un tarro, un frasco de 500 ml nos salía en 1.200 pesos. En el mercado se encontraban ya el producto terminado, ya listo, en 1.500 pesos. Entonces no podíamos competir. Vimos que no era la forma. Y seguimos con nuestras plantas aromáticas y las capacitaciones con el SENA. GIZ nunca nos abandonó. Cooperación Alemana nunca nos abandonó. Nos llevó a intercambios. Nos llevó a Pereira a conocer cultivos, a conocer procesos. Y poco a poco nos fuimos capacitando. Nos dio un diseñador de marca. Nuestro primer producto que sacamos fue la aromática deshidratada, pero en ramita, en una bolsita plástica de libra. Echábamos 20 gramos, le colocábamos una tarjetica de cartulina y lo llevábamos a las ferias. Y hoy en día yo pienso que las personas que nos compraban el producto lo hacían como por no desagraviarnos, por no quitarnos el ánimo, pero vendíamos y presentábamos la asociación y presentábamos el producto. Pues ustedes estaban en todos los eventos también, participando. Claro, nosotros íbamos a las ferias, nos llevaban y así fuera con el producto como lo teníamos, pero íbamos y contábamos el cuento, contábamos la historia de cómo nacimos, de cómo trabajábamos. Y mucha gente se nos arrimaba, qué rico, huele muy delicioso, son plantas puras, pero tan bonito que le arreglaran en la presentación. Sí, claro. ¿Ya? Entonces, Cooperación Alemana nos dio unas bolsas, pero no tenían marca, unas bolsas biodegradables, donde ya empezamos a empacar, era muy bonita. Echábamos también en rama los 20 gramos y los vendíamos y volvíamos a las ferias y trabajábamos. En muchas ferias llevábamos ambientadores, llevábamos los aceites esenciales. Pero todavía no estaba la marca ustedes. No teníamos marca. Entonces, GIZ vio esa necesidad de la marca y nos dio un diseñador. Vino el diseñador en 3 ocasiones desde Bogotá, nos reunió a todas y nació nuestra primera marca que se llamó Amativa, Origen de Vida. Amativa
quiere decir mujer nativa, quiere decir madre nativa. Entonces nos identificábamos mucho con esa marca, ¿no? Esa era la que ustedes llevaban siempre ya a todos los eventos, era Claro, ya entonces comercializados. todo iba marcado con Amativa. Amativa, origen de vida, porque nosotras como mujeres éramos origen de vida. Pasado el tiempo, ya también a través de la alcaldesa Sandra, nos dieron nuestra primera empacadora, porque nosotros empezamos a hacer cajitas, pero era como era una cadena. Nosotros compramos el filtro, entonces una mujer cortaba el filtro, eh, otra mujer lo sellaba con una selladora manual, era una selladorcita manual, hacía las bolsitas, otra mujer echaba la aromática, la cucharadita de aromática, colocaba el hilo y otra mujer sellaba el hilo. Y otras empezaban a poner la etiquetica en la punta del hilo. Pero pues, ¿qué rendimiento nos iba a dar? Eso no daba ningún tipo de rendimiento. Para hacer una caja nos demorábamos Sí. mucho. No era rentable. Pero empezamos. Y Con le un mostramos la esfuerzo gana. grande. ¿Ah? Entonces ya cuando pues teníamos un producto, ya teníamos una caja, ya teníamos un diseño, la alcaldesa nos dio una empacadora pequeña, pero muy buena. Ya les ha ayudado a ustedes para el proceso y todo. Ya, Y claro. mejoraba todo. Mientras nosotros en un día entre 4 o 5 sacábamos por ahí 10 cajas, con la empacadora mm, podíamos sacar 200, 300 cajas en el día. Claro, ¿Ya? mejoró Entonces mucho. era una diferencia grandísima. Y empezamos. Y empezamos a ir posicionando nuestra marca, nuestro trabajo, a darnos a conocer en ferias, en Bogotá. Yo le agradezco mucho a Cooperación Alemana GIZ, le agradezco mucho a Corpo Amazonía. Ellos siempre buscaron para visibilizar ese proceso que nosotros teníamos. Yo entraba a todas partes buscando que nos apoyaran. Mm, Fueron, por ejemplo, Tica de Turquía. Cuando hubo la convocatoria que Tica de Turquía vino aquí al Caquetá, yo presenté un proyecto para los aceites esenciales. Y los de Tica nos dieron el destilador para ya profesional. Nosotros estábamos trabajando con una caneca de leche de esas de aluminio y nos dieron un destilador. En la caneca nos caben, todavía la tenemos, nos caben 13, 14 libras y nos dieron un destilador que le cabe 45 kilos. Es Entonces ya mejor. era una diferencia muy Claro. grande. Y seguimos trabajando en ese proceso de llevar los aceites esenciales, de llevar nuestras aromáticas, a darnos a conocer. Muchas veces nos íbamos solo con lo que nos dieran los pasajes, nos daban los pasajes y nosotras íbamos, así no tuviéramos lo de la comida, la dormida, no la buscábamos, pero lo cierto era que participábamos en todas las convocatorias. Nos fuimos haciendo visibles, siempre con el propósito de organizar ese proyecto de vida. Y pasaron los tiempos, ya vino Reconciliación Colombia, que nos apoyó a mejorar un poco la planta, nos dio capacitaciones, nos ayudó con varias cosas. Después Compartamos con Colombia, en la parte administrativa nos ayudó a organizar. Después eh, vino que Fondo Acción, Colombia Sostenible, los cuales siempre le han apoyado a mejorar las condiciones que nosotros tenemos para facilitarnos la producción. Y nos dieron también un software contable, se nos unió el Fondo Emerger. Fondo Emerger es una entidad muy bonita, es pequeña porque no ayuda con proyectos grandes, pero apoya en muchas cosas. Ellos le apuestan mucho al medio ambiente. Como nosotros somos una organización que cuidamos el medio ambiente, Sí, porque claro. trabajamos todo orgánico, no permitimos químicos dentro de nuestros cultivos, eh, estamos luchando para que día a día se vaya acabando esos químicos dentro de las fincas, dentro de la comunidad. Entonces, ellos son
cuidadores del medio ambiente, y vinieron y nos apoyaron. Ahí estamos terminando el 2019. Terminando el 2019, nos invitaron a una feria, emprendimiento, un congreso, un concurso de la Fundación Mundo Mujer. Estuvimos en Popayán y allá nos ganamos un premio de 3 millones de pesos que nos lo dieron como producto innovador. Pero no nos dieron la plata, dijeron, ¿para qué lo necesitan? Y nosotros no teníamos en ese momento INVIMA. Entonces yo de una vez dije, el INVIMA. El INVIMA nos costaba 2.890.000 pesos. Hoy en día es gratis, pero sí, entonces había que pagarlo. Pero como eran productos de mínimo riesgo, no daban un registro sanitario, sino una notificación sanitaria, tenía un valor más o menos pequeño, ¿no? Porque en ese entonces los otros habían productos de 8 o 10 millones de pesos la certificación. A nosotros nos costó 2.890.000 pesos, que la misma Fundación Mundo Mujer nos lo pagó. Con ese registro INVIMA, ¿ustedes certificaban los productos que tenían? Todas las aromáticas que teníamos en ese entonces. Con GIZ me dio a mí la ida a Bogotá, los viáticos para ir a Bogotá y hacer toda la gestión allá. Y felices, ya teníamos marca, Amati Origen de Vida, ya teníamos diseño, ya teníamos INVIMA, ya teníamos códigos de barra que nos la dio la Agencia de Desarrollo Rural, la ADR. Ya teníamos una planta con unos equipos para empezar ya una comercialización. Terminando el 2019 para nosotros fue algo espectacular porque ya teníamos todo. Mujeres preparadas para trabajar. El SENA siempre nos ha acompañado. Y se nos vino la pandemia. Sí. Nosotros pensamos que en el 2020 la sacábamos del estadio con nuestro producto. Y se nos vino la pandemia. Y ahí frenó todo ese proceso. Todo frenó. Más sin embargo, nosotras, cuidándonos mucho, íbamos a la planta a procesar porque era mucho lo que se vendía en aromáticas. Pero así personal, porque no había para dónde enviarlas. Sí, tocaba todo aquí local. La gente tocaba todo local, pero era mucho lo que se vendía. Ya han pasado ya 4 años prácticamente con el reconocimiento que se tenía. Sí, y buscando entre todos los cooperantes lo que se necesitaba para poder sacar adelante el producto, que no es fácil, porque nosotras no teníamos un peso, absolutamente nada teníamos. Pues nos tocó aguantarnos el 2020, pero en mayo llegó una señora de la asociación y me dijo, doña Clara, no tengo ni siquiera un tomate. Y le dije, qué triste que no tenga un tomate. Y le dije, yo tampoco lo tengo. Y le dije, ¿sabe qué es la tristeza más grande? Que usted tiene tierra y yo tengo tierra y ninguna de las dos tenemos tomate siquiera. No tenemos sembrado nada. Nada. Y eso despertó entonces. Entonces, despertó en mí la necesidad de colocar seguridad alimentaria dentro de cada uno de los asociados y de muchos más. Y esto no puede seguir así. O sea, aquí nos vamos a morir de hambre porque no tenemos que comer. Y busqué a través de Acumen de Colombia, Acumen es internacional, pero a través de Acumen de Colombia busqué el fondo de emergencia que tienen ellos, busqué un apoyo. Y nos dieron el apoyo. ¿Para huertas caseras? ¿Para eso o qué? Y empezamos a sembrar huertas. Ellos nos dieron a nosotros 60 millones de pesos. Y alcanzamos a construir 100 huertas. Porque nosotros nos íbamos a las necesidades de la persona. Que usted tiene el encierro, pues no necesita malla. Sí. El profesor Luis Alfredo de la Universidad de la Amazonía, al ver que una niña, una estudiante, se la estaba recomendando a otra estudiante para esos cambios hormonales que hay en nosotras las mujeres, se interesó
Y pues hasta me dijo que yo era atrevida en decir que una planta de esas servía si yo no tenía ningún estudio científico. Entonces, pues se le respondió, yo le respondí, no, profesor, no hay estudios científicos, hay estudios ancestrales, viene de nuestros ancestros y por eso se recomienda. Y la universidad, el profesor Luis Alfredo, la profesora Nivis, empezaron la investigación, el esposo de la profesora Nives, empezaron la investigación y descubrieron que esta planta no solamente sirve para que tenga microcomponentes para mejorar el sistema hormonal en las mujeres, sino que también tiene calcio, tiene más calcio que la leche, tiene hierro, tiene fósforo, tiene zinc, proteínas. Bueno, es una cantidad de componentes que tiene que es muy buena. Ellos la llaman el superalimento. Pero desafortunadamente el desconocimiento que hay en nuestras organizaciones nacionales, en la institución, el INVIMA no le quitó la notificación sanitaria y la consideró no una planta aromática, sino una planta fitoterapéutica, o sea, medicinal. Sí. Y no la permite comercializar. Desafortunadamente, el desconocimiento que todos tenemos, todo Colombia tiene, o mucha gente del mundo entero tiene, sobre los beneficios de las plantas amazónicas es inmenso. El desconocimiento es inmenso. Donde permitieran sacar adelante muchas plantas que de verdad sirven, porque en la Amazonía están las comunidades indígenas que ellas utilizan las plantas para sus curaciones. Entonces, estos procesos los deben de, o sea, no sé, ser más flexible el INVIMA, porque nosotros no estamos preparando un medicamento. Nosotros simplemente deshidratamos y empacamos. No estamos haciendo ningún tipo de proceso que de pronto altere o que se venda en una pastilla o que se venda en un jarabe o en unas gotas, sino que se está vendiendo es en una hoja deshidratada y empacada, la cual tiene todos estos beneficios para las familias. Pero O sea que es lamentable que la legislación es afecte lamentable, todos estos procesos. es lamentable, es como la coca. No, deshidratar y empacar una hoja de coca no tiene nada de malo, absolutamente nada. Los alcaloides de la coca los sacan otro tipo de químicos, otro tipo de sustancias, pero uno deshidratar la hoja y empacarla y después llevarla a agua caliente, el agua caliente le saca unos beneficios. En ese proceso no saca los alcaloides. No saca alcaloides, no saca, pero sí les trae calcio, les trae las cantidades de vitaminas y minerales que tiene. Es benéfica, ¿ah? Porque con ella se puede prevenir al extraer el calcio, y el calcio se va directamente al hueso y lo fija. Con ella se puede prevenir la osteoporosis y la artrosis. Pero como me decía a mí una señora en Bogotá, no le eche la culpa al INVIMA, échele la culpa a la legislación nacional. ¿Ya? Pero son cosas que siente uno desde la asociación, como que le castran, le obstruyen muchos procesos que puede darlos a un mundo que va a traer beneficios. Sí, lamentablemente eso es lo que está ocurriendo. Pero en el momento, ¿ustedes cómo vienen trabajando? ¿Qué productos tienen en el momento? Claro. Pues como amazónicas no tenemos sino 3 porque las otras nos las ha quitado el INVIMA, que es el cidrón amazónico, el guayabo amazónico o guayabo de monte y la albahaca amazónica. ¿En el momento trabajan con qué entonces? Con esas 3. Ah, las 3 que están Las trabajando. 3, sí. La albahaca amazónica, los ganaderos la tienen como rastrojo. Sí, claro. Lo mismo que la yerba de golpe, ¿no? En otros departamentos, en Claro. el Huila y todo eso, una planta normal de monte, pero nunca saben No. los beneficios que tiene. ¿No? La
La albahaca amazónica lo tienen los ganaderos como, como rastrojo y la fumigan, la mochan, la arrancan. Ellos no conocen los beneficios que tiene esta planta. Y usted la está trabajando ahí. Nosotros la estamos trabajando. Entonces, tradicionales tenemos la hierbabuena, el limoncillo, la citronela, la moringa, el toronjil, que son tradicionales. Ya no tenemos la citronela porque ya el INVIMA nos lo quitó también. Dijo que no era aromática. O sea, hacen la similitud de la citronela con la que venden para ambientador. Se dan otra clasificación prácticamente y la sacan de Totalmente, la sacan de aromática y trae muchos beneficios. Ancestralmente los beneficios de la citronela es, yo la llamo la planta de los hombres, Claro. porque la citronela mantiene muy bien el sistema geniturinario en los hombres. Me pasa lo de la suelda, yo no le tengo estudios científicos, solamente estudios ancestrales. ¿Ah? Pero ya no le quitaron también el INVIMA. Entonces, de las tradicionales tenemos esas, de las amazónicas tenemos cidrón, albahaca y guayabo, pero ahorita estamos haciendo mezclas amazónicas. Las 3 amazónicas las estamos mezclando con azaí liofilizado. Entonces estamos sacando esas aromáticas al ¿Y ha mercado. tenido buena aceptación? Ha tenido muy buena aceptación, como el azaí es tan antioxidante, tiene más antioxidantes que la uva. Entonces, la gente le gusta. Claro. Doña Clara, pues muchas gracias por atendernos, de verdad, por compartir toda esta experiencia con nosotros. Sabemos que nos faltaría tiempo para conocer todo su trabajo más amplio, pero muy amable por estar con nosotros. Johanny, muchas gracias. De verdad que a pesar de que nosotros nos hemos visibilizado, nos falta mucho más que todo al producto. Ya nuestro producto cambió de Amativa, porque no nos lo permitió la Superintendencia de Industria y Comercio registrar la marca. Nos tocó cambiar de marca. ¿Se llama ahora? Se llama Selva Clara, Frutos Amazónicos. Ya está registrada, ya tenemos registro de marca. Y pues yo aspiro de que sean muchas las personas que compren las aromáticas, que sean muchas las personas que busquen estos procesos, porque no solamente apoyan a Clara, no, a mí me apoyan, claro, apoyan a esa cantidad de mujeres rurales que están esperando que nuestro proyecto de vida sea una realidad. Muchas gracias, muy amable. Gracias, Joana. Ella es Clara Inés Hoyos Arboleda, hoy aquí en los podcasts de GC Prensa. Muchas gracias a todos ustedes.